Hola, es momento de platicar a nivel de planta. Una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 10 de agosto y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la próxima hora vamos a estar con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés, para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial y platicar a nivel de planta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Así es, ya listos para arrancar una emisión más de este programa en el cual compartimos pues temas de la industria y su gente, y con todo el ánimo y el gusto de dejarles ver un poquito de lo que sucede pues a nivel de planta. Pues como lo comentamos la semana pasada, Gus, y a propósito del arranque de esta tercera temporada, pues vamos a darle un poquito más de voz a nuestra audiencia, al público que nos escucha, y que yo estoy seguro que muchos pues tendrán inquietudes, tendrán intereses particulares, pues a lo mejor algunas dudas en cuanto a situaciones que estén llevando, de retos, de situaciones en sus empresas y demás. Entonces, pues estamos empezando a promover un poquito más en redes algunos temas que permitan que haya esta participación. Próximamente también les daremos a conocer un número de WhatsApp para que ahí nos estén haciendo llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus aportaciones en tema de compartir experiencias de situaciones vividas en sus centros de trabajo, etcétera. Y todo esto, Gus, pues con la intención de darle, como ya lo mencioné, pues más voz a la gente que nos escucha, y con ello pues seguir promoviendo temas que sean de interés, sobre todo en relación a todo lo que sucede a nivel de planta. En esta ocasión estuvimos haciendo mención en nuestras redes de las principales situaciones de reto que estén viviéndose en las empresas, y que de manera puntual alguno quisiera comentar qué retos son los que están enfrentando actualmente. Y esto de la mano con un tema que pues es inminente que suceda en las empresas, que es la gestión del cambio. Sabemos que pues este mundo está en movimiento todo el tiempo, y vamos demasiado rápido, ¿no? Ya casi acabamos agosto, caray. Llevamos ya más de medio año y apenas hace unos meses atrás estábamos celebrando Año Nuevo, ¿no? Entonces esto va rapidísimo, y entonces esto nos invita a tomar conciencia de esta condición de cambio continuo. Y pues en ese continuo, precisamente de cambio, ¿cómo llevarlo a cabo para que esto no nos conflictúe? No nos complique ni con nosotros mismos, ni con aquellos que están a nuestro alrededor, y no caigamos en los extremos, es decir, que no caigamos en la comodidad de quedarnos en esa zona de confort y simplemente decidir no ir con el cambio, no movernos, ni tampoco acelerarnos de más y querer estar pues simplemente cambiando por el hecho de sentir la adrenalina de algo diferente, de algo nuevo. Más bien el punto es que tenemos que llegar a ser asertivos en esta decisión de cambio, evaluar cuándo es el momento de hacerlo, determinar en función de qué vamos a promover estos cambios, cuando sea un tema personal, cuando sea una cuestión que dependa de nosotros. Cuando no depende de nosotros, Gus, y que más bien es una situación ya sea de trabajo, y que sea pues algún directivo, algún jefe, algún superior, el que esté tomando la decisión, pues bueno, de alguna forma tomar parte del cambio, sin llegar al punto de tener que resistirme a él, o de tener que conflictuarme por que me estén moviendo en algo que de momento no era mi plan. Entonces, para no llegar a esa cuestión, pues es que entonces llevamos o nos vemos en la necesidad de tomar este punto, ¿no? De hacer la gestión del cambio.
Así es. Sí, mira, y como decimos, cada cabeza es un mundo. Entonces, cuando escuchamos la palabra cambio, para muchos cuesta trabajo o representa un peso bastante fuerte el pensar en un cambio, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal también. Porque hemos dicho en otros programas que pues cada uno de nosotros somos nuestra historia. Claro. Entonces, no sabemos lo que traemos cada quien en la mochila, como dicen por ahí. Y a partir de ahí, pues el tema de pensar en un cambio siempre representa un reto bastante importante. Para muchos es una oportunidad. Sí. Para otros es un cúmulo de estrés bastante fuerte. Entonces, a través de historias y casos que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa, pues vamos a hacerlo con la intención de compartirlo, de ponerlo en la mesa y que deje un poquito de experiencia a la gente que nos está escuchando, ¿no? Sí, definitivamente, Gus. No se trata de que la gente vive estresada por el cambio forzado o el cambio obligado, sino más bien se trata de que a través de un proceso consciente y bien entendido, porque además, pues bueno, es algo de lo que vamos a estar ahorita rebotando aquí, pero como todo en la vida, ¿no? En el tema de pros y contras siempre vamos a estar expuestos a evaluar ambas perspectivas. Todo en la vida tiene, dependiendo de la perspectiva, tiene su lado positivo, su lado de ventaja y también su lado de desventajas, ¿no? Aspectos negativos. Que como ya mencioné, eso no se trata de tomar extremos, pero más bien se trata de ser muy asertivo y de una manera consciente, pues llevar a cabo la gestión adecuada para que ni me represente un estrés de más. Y claro, tampoco significa que va a ser fácil o sencillo. Todo cambio tiene su grado de complejidad y en función de pues es que habrá la necesidad de emplear ciertos recursos, no solamente materiales o económicos, sino además psicológicos, que esto es lo más representativo. Así es, sí, justo por ahí esa línea quería tomar para antes de llegar a compartir lo que nos han escrito en redes sociales y las experiencias propias que traemos por ahí para compartir. Me gustaría que pudiéramos iniciar con el proceso mental del ser humano cuando está enfrentando una situación de cambio. No solamente, insisto, en el trabajo, sino en cualquier ámbito. Sí, es correcto. Bueno, pues con bases psicológicas, Gus, el ser humano por naturaleza siempre va a tender a la resistencia al cambio. Porque esto tiene que ver con una cualidad, una característica que tenemos los seres humanos, que es el de que los seres humanos nos acostumbramos. Tenemos la característica de la adaptación, es decir, nos adaptamos al medio y una vez que nos habituamos a este medio, nos acostumbramos al mismo. Nos lleva al punto en donde entramos en esa zona de confort, en donde la determinamos de confort porque una vez que la conocemos ya no nos representa una situación de riesgo, de inseguridad, de miedo. Entonces ya la conocemos la zona, puesto que ya nos adaptamos y ya la dominamos incluso, entonces ya es tan conocida que ya la llevamos de manera habitual, es decir, ya no pensamos tanto en ello, sino simplemente la vivimos. Pero entonces, o sea, de manera natural, por naturaleza humana, ante cualquier situación de cambio, opongo resistencia. Sí, siempre. Siempre. Sin investigar de qué se trata. Sí, la naturaleza nos lleva a eso, ¿no? A decir, caray, implica cambiar, caray, ya me representa una alerta, ¿no? Pero luego hay un puentecito en donde pasa el tiempo, conozco de qué se trata y me voy al extremo en donde ya me adapto y para que me muevan de ahí está otra vez cañón. Sí, nada más que ese puentecito implica algo que es bien interesante, que tiene que ver con la motivación. Tengo que encontrar algo que me motive, que me compense esa condición de anuencia, ¿no? Esa condición de resistencia, que me impulse a decir, voy más allá, no importa que tenga que sacrificar, que tenga que sufrir, vamos a decir, de momento, esta condición de tener que cambiar. Si no hay tal motivación, si no hay tal fuente de poder que me haga ir en ese impulso, voy a terminar quedándome en donde estoy, resistiéndome al cambio, encontrando alguna buena justificación. Claro, pero es que estamos en el entendido de que los cambios van amarrados con un tema de mejora, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier cambio porque sí. Claro. Conscientemente y toda persona en su sano juicio buscaría un cambio siempre hacia mejora, definitivamente. Y esa es la premisa siempre, ¿no? Ante una condición de cambio.
Si vas a cambiar es porque definitivamente vas a estar mejor. Aunque de momento no veamos y que por eso a veces es necesario el liderazgo de alguien más que nos lleve, que nos guíe, nos oriente y que nos dé esa confianza de que aunque yo de momento no veo ese beneficio, no veo esa condición que me va a favorecer, que es mucho lo que pasa en las empresas, haya un líder que sí lo vio o que sí lo ve, que eso es donde hablamos de que los líderes tienen visión, ver más allá de lo evidente, ¿no? De lo que los demás no vemos. Entonces, si yo como líder logro ganarme la voluntad de la gente que está conmigo, aunque ellos no lo vean, pero yo se los transmito y ellos confían en mí, entonces seré capaz de mover voluntades de aquellos que de otra manera no lo harían. O sea, por su propia cuenta no se animarían a dar esos pasos. Y es entonces responsabilidad del líder, en ese puentecito que te digo, de cribar los cambios que sí pueden generar una mejora y son los que va a proponer, y los que no generan absolutamente nada, pues ni siquiera meterlos a la mesa, al juego. Entonces, ahí radica el liderazgo del que siempre hemos hablado, del que va a acercar y va a motivar o va a proponer a su equipo cosas que él ya previamente analizó y solamente se va a quedar con lo que genera un mejor rendimiento, ¿no? Es correcto. Y ya sea que lo analizó Gus y dado su conocimiento y demás, lo vio factible, o también ya sea que ya lo vivió. Es decir, ya tuvo la experiencia y con base en esa experiencia, pues él está seguro de que es el camino correcto y entonces transmite a aquellos que no la han tenido lo necesario para que ellos también quieran llevarla. Entonces, de ahí mencionamos que el liderazgo siempre va a ser necesario, porque como ya lo mencionaba yo, por naturaleza el ser humano siempre va a tener esa tendencia a la resistencia. Y llega el punto, Gus, en el que nuestro subconsciente, y sobre todo hablando de bases en este caso de Carl Jung, que es el que hablaba o el que planteó la teoría del subconsciente colectivo, si dejamos que sea el subconsciente colectivo el que mueva nuestras vidas, es decir, dejamos que sean los demás y la historia de los demás los que determinen nuestra propia historia, entonces nunca nos moveríamos. Y eso nos llevaría a una condición de decadencia completa, ¿no? Total. Entonces, ahí es donde estriba la necesidad de que siempre es requerido un líder que a veces nos sacuda un poquito, nos mueva, nos empuje, nos motive, nos inspire para poder salir adelante y buscar esa condición de cambio. Y ahora, ¿hay forma de categorizar los cambios? Es decir, cambios que son inminentes por la situación que se está viviendo en alguna compañía, por ejemplo. Sí. O estamos en una etapa estable, pero el líder pues está con esa visión de buscar en dónde mejorar y a través de eso pues generar un cambio. ¿Cómo se acomodan o cómo se categorizan? Sí, bueno, digo, no podría yo plantear así de momento como tal una categorización, más bien yo lo asocio, Gus, al tema situacional. Uh-huh. Esto es como la teoría que propuso Ken Blanchard en su libro de liderazgo a su máximo nivel de desarrollo, en donde él menciona que el liderazgo es situacional, dependiendo de la circunstancia en la que estés, pues aplicas el estilo de liderazgo necesario. En las empresas, dependiendo de la situación o circunstancia en la que se encuentre desde el punto de vista de negocio, pues habrá la necesidad de emprender cambios, y estos cambios puedan estar en diferentes niveles. Si es una condición crítica para la estrategia del negocio y esto implica que se den cambios inminentes, pues ya dependerá del liderazgo de esa organización, cómo plantear la estrategia adecuada para que a través de una serie de cambios se logre los objetivos deseados. Ahora, ¿quién determina el nivel o el grado en el que estos cambios se tienen que llevar a cabo? La estrategia establecida por el liderazgo, el liderazgo de la organización. Y los líderes serían los responsables de poder hacer el despliegue de esa estrategia de manera adecuada, en cascada le llamamos downstream, en las estrategias que se plantean desde el punto de vista de metodologías de administración uh-huh. y alta dirección. Y entonces, a partir de que se establecen estas estrategias adecuadas, pues, entonces pudiéramos plantear esa categorización de cambios. ¿Sabes qué? Son los cambios críticos que son requeridos para que partamos con una base sólida. Así y a partir de ello se hace un programa, ¿no? Con una serie de cambios que podrán ir llevándose dependiendo del contexto o de las condiciones que se vayan presentando. Y entonces ahí
los responsables de la gestión de estos cambios, pues serán los indicados de ir evaluando y monitoreando el progreso, y con base en ello, pues ir apretando si se requiere o ir aflojando si es necesario. Así es. Sí, y es que aquí pudiéramos en la mesa estar tras bambalinas, como quien dice, pensando en un mundo estándar, en un mundo estable dentro de las organizaciones. Y dicho esto, me gustaría ya pasar a compartir algunos mensajes que tenemos en redes sociales, porque tiene que ver con esto. Mira, hay una chica que se llama Lucy Rom, que nos dice que uno de los principales desafíos que está enfrentando en su empresa es la implementación del departamento de RH, porque llevan más de 30 años sin este departamento. Tratar con personal tóxico y muchas veces sin valores éticos, sin empatía, además de resistencia al cambio, sabiendo de antemano que es para el bien de ellos mismos y la empresa, tener un ambiente laboral sano. Entonces, pensarías que, pues te digo, en la mayoría de los casos pudiera haber una situación, entre comillas, normal, pero en este caso, pues 30 años sin un área de RH, digo, no sé de qué tamaño sea la empresa, pero de cualquier tamaño, pues necesitas un área que se encargue de eso, ¿no? Sí, definitivamente siempre es conveniente que exista, pero fíjate, me llama la atención, Gus, que, pues bueno, la persona que nos comparte este comentario menciona, cuando saben que es para su bien. La pregunta es, ¿y realmente lo saben? Porque es donde hablamos del subconsciente colectivo, ¿no? Es decir, tal vez estas personas, pues 30 años en el departamento, pues no conocen de qué se trata, no conocen qué beneficios, no conocen qué ventajas, entonces en realidad no saben. Y cuando el que está a cargo de la iniciativa, que no digo que sea el caso de la persona que nos comparte, ojalá que no, pero si hay alguien que está llevando la iniciativa y no tiene esa sensibilidad para entender que las personas no van a pensar como él, ¿verdad? Porque si esa persona dice, oye, es que es por su bien, si eso lo sabes tú, por la formación, por la experiencia, por el entorno donde tú vienes, pero estás ahora en una empresa en donde nunca lo han tenido, y aunque tú ya se los dijiste 2, 3 veces, pues a veces no es suficiente con eso, ¿no? Más bien, ahí una de las recomendaciones es identificar la manera en la que necesitas primero conectar con las personas. Exacto. Y eso es mucho en base a la necesidad, y a partir de ello empezar a hacer la labor para empezar a hacer la gestión de cambio, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí, de lo que acabas de decir, ¿cómo estructurar un proceso de cambio en una empresa a partir de un ejemplo como este? Sí. Ok. Lo primero sería, a través de un diagnóstico que me imagino que se debió haber hecho para luego llegar a proponer el tema de integrar un departamento de recursos humanos, identificar la condición actual de esa población. Si el nivel de conocimiento de esa población es muy bajo, previo a lanzar ya la iniciativa de cambio tal cual, tendría que haber habido una preparación para involucrar al menos al grupo de líderes principales de esa población en lo que va a ser el contexto de este cambio. Y una vez que ellos están involucrados, pues empezar a hacer el cascadeo. A esta fase, Gus, la llamamos Nemawashi. Esto es a partir de una metodología japonesa, que esta palabra está en Japón, y que esta parte de Nemawashi pues habla precisamente de cómo preparar en toda condición de cambio, cómo hacer una prehabilitación para que cuando llegue el momento doloroso, porque finalmente va a ser algo que va a costar, todo cambio implica cierto nivel de dolor, pues se sufra lo menos posible y con ello se genera una resistencia al cambio lo menor posible. Ahora, hay situaciones, Gus, en donde pues no da para hacer ese proceso de Nemawashi lo más completo que quisiéramos. Y aquí los criterios que se tomarían en cuenta es el nivel de criticidad de la empresa, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, y recientemente me tocó vivir esto en experiencia con una empresa a la que ayudamos justamente a hacer un cambio importante en su evolución de negocio, ¿no? Resulta que te ponen un deadline. El cliente te dice, es que tienes 3 meses para cambiar y dar resultados. Y tú haces tu diagnóstico y resulta que pues la condición actual de la empresa, la cultura y demás, sí puedes rescatar a mucha de la gente ahí inmersa y muchas de las condiciones dadas de la empresa, pero te llevaría 1 año. Vamos a pensar. Entonces tienes opciones. Pierdes al cliente y pierdes el potencial de negocio, o fuerzas un tanto el proceso con una estrategia detrás. Digo, tampoco te vas al
al aventón ahí, pues a ver qué sucede. Con una estrategia detrás, pero con esa claridad de que necesitas forzar y acelerar el proceso de cambio, y entonces llega el punto en el que pues sí tienes que confrontar situaciones de reto y hacer que algunas personas, sobre todo los que llevan roles de liderazgo importante, pues vivan ese proceso de confrontación para poderlos poner en el nivel requerido. Okay. Y casi siempre, Gus, y eso es una recomendación que hacemos siempre, en esos procesos de cambio conviene tener la oportunidad de un soporte externo. Ayuda muchísimo. Porque los de adentro a veces están tan ciclados en su mismo situación de problema, de caos, y ya no alcanzan a visualizar las estrategias más adecuadas. Entonces alguien de fuera, con ojos frescos, con mente clara en el objetivo y con conocimiento de metodologías y de herramientas, puede ayudar a facilitar que esto se dé de manera óptima. Entonces ahora, con ese ejemplo que pones y cruzándolo con este que nos enviaron, por ejemplo, en el que nos mandan, pues reconocen, o la chica reconoce que hay un reto fuerte de crear un departamento de RH después de 30 años. En el caso que tú nos compartes, ya nos estabas hablando de qué hacer ya cuando estás adentro, como externo. Uh-huh. Pero, ¿qué hay en ese ínter entre que reconozco que necesito apoyo, pero a quién acudo, cómo le hago, o veo primero con la gente que está adentro, aunque ahorita acabas de decir que pues de repente hay ceguera de taller y no vemos muy claro el panorama? O sea, ¿cómo llegar a ese punto de encuentro en donde, ya me di cuenta de la necesidad, que es el tema de hacer conciencia, como lo hemos reiterado en otros programas, y por otro lado, voltear hacia adentro de la gente que pues me propuso esta necesidad de cambio, en el entendido de que si ellos me propusieron, pueden aportar, o de plano voy con un externo y hacemos un equipo multidisciplinario? ¿Por dónde le damos? Sí, yo pienso que tiene que ser de adentro hacia afuera, Gus. Es decir, sí, lo primero es evaluar las opciones y los recursos de manera interna. Y aquí yo pensaría en quién tuvo la visión del cambio. Okay. Si la persona que está proponiendo el cambio tiene clara su visión, implica que tenga un nivel de liderazgo para poder promover esa visión y poder enganchar a más personas, es decir, mover voluntades de otros para que se sumen a la visión y con ello al esfuerzo de cambio. Si la persona, por su jerarquía o por su rol dentro de la empresa, no tuviera los elementos o los recursos necesarios para poder moverse y tener el mayor impacto posible, entonces, aunque esa persona tenga la visión, tendría que hacer una gestión, hacerse de otros recursos que le ayuden a poderse mover más rápido. Entonces, es donde se hace pues un mapeo dentro de la organización, donde en ese mapeo de recursos identificamos qué poseemos, qué nos hace falta, y de ahí determinar, ¿sabes qué? Entonces es conveniente voltear hacia afuera. Y mucho de esto es en función del tiempo, como te mencionaba yo hace unos momentos. Porque si tenemos poco tiempo, el deadline o las fechas límite que nos da, por ejemplo, un cliente, o si es inversionistas, en donde nos dan, pues ahora sí que un límite de tiempo, pues eso es importante tomarlo en consideración para de ahí definir la estrategia que mejor convenga. Y si es el caso de una restricción significativa en términos de tiempo, y dentro, en tu mapeo de recursos, te das cuenta y estás claro que, caray, no poseo los recursos adecuados o los convenientes para poder lograr el objetivo, entonces es donde volteas hacia afuera y lo integras esta posibilidad en tu estrategia para poder lograr el objetivo que estás planteando. Así es, muy bien. Pues bueno, dentro de esta recomendación, dentro de este ejemplo que nos compartieron, el equipo de nivel de planta le hizo una recomendación a esta chica, y dentro de varias cosas, o entre otras cosas, se le recomendó el libro de Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chiavenato. Sí, Hidalberto por si quieren tomar nota los que nos están escuchando, pues para que se queden ahí con... Sí, recomendadísimo este autor, bastante bueno en temas diversos, ¿no? Pero mayormente recursos humanos y la parte de planeación estratégica. Muy recomendable, definitivamente. Sí, libro Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chiavenato. Muy bien, y bueno, pues otro de los mensajes, Luis, que nos llegó a redes sociales es de Vika Guzmán. Ella fue muy breve, pero dice: todavía hay hombres muy machistas en las empresas. Ese es otro tipo de necesidad de cambio, sí, o de situación, ¿no? Muy contrastante con la otra, pero ¿qué podemos mencionar al respecto?
Híjole, ese es un tema medio polémico, Gus, porque digo, bueno, dentro del entorno organizacional a veces es un poco complicada esta parte, se mueve en una zona muy gris esa consideración, ¿verdad? A veces por las circunstancias y las condiciones dadas del mismo negocio, la misma operación de la empresa, a veces pues es necesario tomar postura en un liderazgo directivo, en un liderazgo autocrático. Mencionaba yo hace un momento que de acuerdo a Ken Blanchard, que es un autor reconocido en temas de liderazgo, su modelo de liderazgo situacional pues es muy claro en este sentido. ¿Qué nivel de madurez tiene la empresa y qué grado de gestión de relaciones se promueven dentro de estos? Son los dos parámetros que se toman en consideración para determinar qué estilo de liderazgo conviene aplicar a partir de la circunstancia dada. Entonces, muchas veces cuando el liderazgo se torna por la situación adscrita, no sé, alguna situación crítica en tema de seguridad, en tema de calidad, en tema de algún riesgo que implique un impacto financiero significativo, pues a veces no te da tanta oportunidad de hacer una estrategia que implique tiempo. Entonces, lo que aplica en este tipo de situaciones, Gus, es pues un liderazgo autocrático, ¿verdad? Que aunque de momento alguna gente no lo entienda, lo comprenderán posteriormente, ¿no? Porque finalmente el líder, cuando tiene claridad en su estrategia global, pues tiene esa visión. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación a propósito del comentario de la compañera que amablemente nos puso su comentario? Es porque luego confundimos eso. Y decimos, no, pues es que quiere hacer su voluntad y es muy machista, ¿no? Y quiere que como él es el hombre y él es el que... Y entonces puede hacer que luego caigamos en esa situación de confundir. Ahora, bueno, pues cuando sea el caso de que esté claro que pues no es una cuestión de crisis, no es una cuestión del contexto, sino más bien pues es el estilo de la persona, porque además todo el tiempo está en esa modalidad, que sería la forma de reconocerlo. Oye, es que indistintamente de la circunstancia, indistintamente de la situación, todo el tiempo está en esa modalidad, pues entonces ya hablamos de otro tema de comportamiento. Y pues ahí en esos casos, pues es donde entra la especialización de recursos humanos en el tema del comportamiento humano, ¿no? Que pues hay toda una ciencia detrás, que es el comportamiento organizacional, que va de la mano con la psicología organizacional, en donde pues mucho de lo que se aborda a partir de estas ciencias pues es precisamente el comprender qué detona en que las personas dentro del entorno laboral tomen este tipo de conductas. Así es, mira, y vi que Guzmán nos dice, aparte, no había visto más abajo, dice que ella es jefa de calidad de área metalmecánica. Entonces me imagino yo que manifiesta este comentario a partir de su puesto, de su responsabilidad, que probablemente gente que dependa de ella pues se resista un poco por el tema de... Sí, definitivamente, y además porque es metalmecánico, me puedo imaginar que pues ahí la mayoría son hombres, ¿verdad? Entonces, pues sí puede ser un tema complejo, un tema delicado, vamos a decir, en el sentido de cómo gestionarlo, pero aquí la recomendación, Gus, es pues siempre tomar la parte objetiva de la situación que se presente y no adelantarnos con prejuicios, porque ese es el peor enemigo, ¿no? El que ya cuando empezamos con prejuicios y nos predisponemos a algo que ni siquiera hay certeza, pues eso ya nos limita para poder tener opción a buscar de una manera más creativa las alternativas de solución que podamos tener. Claro, y como mencionaste, pues el trabajo también de manera simultánea o complementaria a la responsabilidad del líder del área de RH, ¿no? Que al final del día son los que pues debieran estar al pendiente de justamente de este tipo de situaciones, conociendo a su gente, conociendo al equipo, conociendo las historias de los colaboradores. Exacto. Y a partir de ahí pues desarrollar una estrategia que mitigue o que prevenga cierto tipo de situaciones, ¿no? Es correcto. Ahora, algo, Gus, que es bien importante y no nos libramos de ello, es que aquel que posea la visión, que en este caso normalmente esto es el rol que le toca al liderazgo, aquel que posea la visión tiene la responsabilidad de hacer la venta de esa visión. O sea, hay que venderla. Exacto, finalmente. Totalmente. Y en la medida que logres que los demás te compren esa visión, es en la medida que los vas a sumar sin que te toque lidiar tanto con el tema de la resistencia al cambio. Así es. Sí y bueno, pues seguimos con este tema que, como bien mencionamos en un inicio, siempre tiene su grado de complejidad. Empezar con cualquier iniciativa de cambio, no necesariamente tiene que ser en el ámbito empresarial, también en la parte personal cuesta, y yo creo que eso lo podemos
asociar con aquellas cuestiones que, sobre todo en inicio de año, ¿verdad? Que es cuando más comúnmente se da los nuevos propósitos, y sí voy a hacer todos estos cambios en mi vida y en mi físico, más salud, etcétera. Y conforme empezamos el año, pues nos vamos dando cuenta que nos vamos desmotivando, ¿no? Así es. Pues tiene que ver con esta parte de encontrar esas fuerzas impulsoras, Gus. Exacto. Esas fuentes de motivación internas, que la verdad es que ahí es donde está la mayor y más poderosa fuente, viene del interior. Y entonces, una vez que las tengamos claras y entendidas, será que podremos encontrar la forma de mantenernos constantes y con la disciplina necesaria para lograr el objetivo. Sí, antes de continuar, aquí se me ocurrió preguntar, hacer un paréntesis. ¿Cuáles considerarías tú, Luis, que son, digamos, las 3 principales cosas de las que debamos desprendernos para que el proceso de cambio sea más fácil? Bueno, lo primero es los paradigmas, Gus, evaluar los paradigmas que tengamos de momento, y a partir de entender pues qué paradigmas son los que nos mueven, desprendernos de aquellos que ya sean obsoletos, ¿no? ¿Qué es un paradigma para la audiencia que a lo mejor no tenga tan claro esta parte? Pues son las ideas y creencias que tenemos y que a veces ni nos damos cuenta que las poseemos, pero finalmente a partir de estos paradigmas es que detonan nuestra conducta. Las damos por hecho. Sí, las damos por hecho. Muchas de estos paradigmas, Gus, los traemos incluso por herencia de aquellos, que es el subconsciente colectivo, claro, de aquellos que nos rodearon o de quienes nos rodeamos en algún momento, desde que somos infantes, desde que somos niños y tenemos conciencia, hasta la vida adulta, y vamos generándolos, ¿no? Y se nos van quedando esos paradigmas, y como ya lo mencioné, a veces ni nos damos cuenta que los tenemos y pues nos afectan. Sí, ahora, al decir paradigma, no necesariamente estamos en una connotación negativa. No. Dentro del análisis personal de paradigmas, podemos encontrar unos que, pues bueno, esos me sirven, aquí los dejo, estos sí tengo que eliminarlos y cambiarlos por otra cosa. Definitivamente, los paradigmas los podemos encontrar desde la perspectiva de funcionalidad. O sea, ¿qué tan funcional me hacen para los propósitos o los fines que están dentro de mi estrategia o de mi plan de vida, ¿no? Así es que lo quisiéramos ver desde el aspecto personal. Y entonces, a partir de tener esa claridad, evaluamos estos paradigmas para decir, de momento, o más bien en su momento, fue bueno porque me llevó a un cambio, pero de momento, es decir, en el ahora, pues me está limitando. Y entonces, eso me implica que yo lo tenga que remover para poder dar paso a un siguiente nivel. Que debiera ser así, porque que ese es el deber ser. Significa que vamos evolucionando y madurando y creciendo, ¿no? Claro, ese es el proceso de evolución. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué deberíamos de cambiar? Como 3 aspectos principales. Pues primero, el paradigma. Segundo, deberíamos de evaluar nuestros recursos, Gus. De evaluar nuestros recursos y determinar si los poseo, bueno, pues órale, me aviento al cambio. Si no los poseo, entonces tendría yo que estarme preparando desde ayer, para efectos de estar en condición de poder ir adelante. Ahora, ¿qué me impide el que yo me pueda preparar? Pues la pereza, la desmotivación o el poco interés en aquello que me pueda impulsar a ir hacia adelante, y entonces no encuentro eso que me detone a ir hacia adelante. Entonces, lo primero que nos tendríamos que desprender, pues, es justamente de esos malos hábitos, de esas prácticas que me llevan a quedarme a medias o a quedarme en el ya merito, ¿no? O en el ya casi. Sería lo segundo, evaluar qué prácticas llevamos a cabo, qué recursos poseemos, y a partir de ello, pues buscar más bien ese impulso. Y tercero, toda predisposición psicológica, Gus, que esto tiene que ver con lo que identificamos de otros. No, es que esto no va a funcionar porque pues a mi vecino lo intentó y no le jaló. No, es que esto no va a jalar porque otra persona lo hizo ahí en el trabajo, en la otra estación, y pues de seguro a mí tampoco me va a funcionar. Entonces, son las predisposiciones que obtenemos del entorno a partir de lo que pensamos que pueda Se suceder. parecen a los paradigmas, pero no son. Pero no son, porque los paradigmas ya los traes, y ya los traes. Esos son de tu historia, tu experiencia. Esos son de tu vivencia. Y que, bueno, vienen a partir, ya lo mencionaba, del entorno, ¿no? Y la predisposición no necesariamente ya la traes. La predisposición
pues la obtienes a partir de tu contexto, ¿no? Y de lo que observas o de lo que ves en el momento. Y la verdad es que se combinan, Gus, porque a lo mejor tú traes de alguna forma la idea y la manera más fácil de justificarla es encontrando en el medio, de manera puntual y específica, mira, por esto entonces no conviene hacerlo, porque aquí ya estoy viendo. Entonces te predispones. Buscas el pretexto fácil. Sí, exacto. Buscas el pretexto, buscas la excusa principal para decir, por esto es que no funciona. Y no, en realidad, si nos vamos a la causa subyacente, nos vamos a dar cuenta, Gus, que lo principal es que seguimos queriendo evitar salir de la zona de confort. Okay. Y digo, siendo realistas, ese es un proceso que no es tan fácil de llevar a cabo, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a hacer cambios frecuentemente, ya sea en lo laboral o en la vida personal. Y entonces, al no tener la práctica, pues todo cambio que se venga nos va a representar algo desconocido, nos va a representar algo que nos va a causar miedo, temor, y en consecuencia pues vamos a buscar resistirnos a ellos. Son las fuerzas restrictivas. Para toda fuerza restrictiva, pues siempre habrá una fuerza impulsora. Esa es la única manera de poder combatirla. Contrarrestar, así es. Pero entonces, para esa fuerza impulsora necesitamos una motivación. Entonces, yo diría, esos 3 puntos habría que atenderlos, que ubicarlos de manera consciente y a partir de ello deshacernos de aquello que no nos está ayudando. Yo le agregaría también, no sé qué opines, la sobredigitalización. Porque yo creo que antes de llegar al análisis de estos 3 puntos que nos acabas de compartir, el tema de estar tan expuestos a la información, a las redes sociales, al aparato, a los aparatos digitales, nos atrofia el cerebro y nos impide llegar a un análisis objetivo de todo esto que estás diciendo, ¿verdad? Definitivamente. Eso finalmente, Gus, pues es otra excusa más, ¿no? Que al final tomamos y que finalmente nos pone en esa predisposición y nos convencemos. Digo, la verdad es que somos buenísimos para autosabotearnos. Es que sí, yo quería cambiar al inicio de año, pero ya me di cuenta que pues no, el gimnasio no es para mí, o que este nuevo libro no es para mí, o que leer no es lo mío, y entonces nos convencemos de eso y a partir de las creencias que ya traemos, pues simplemente nos seguimos manteniendo en esa línea. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto y a partir de las experiencias que compartimos hace unos minutos y otras que ya no alcanzamos a mencionar al aire, encontramos de manera general 5 aspectos positivos y 5 aspectos negativos o áreas de oportunidad en cuanto a la gestión del cambio. Sí, por mencionar algunos, ¿no? Digo, finalmente, claro. Si le rascamos, pues vamos a encontrar muchos o muchos más, pudiéramos mencionar entre uno y otro, pero sí, vamos a mencionar los más significativos, Gus, y asociarlos, ¿no? Porque finalmente, pues, sobre el papel, pues suenan muy bonito y están muy padre, ¿no? Pero en realidad yo puedo constatarlo por las experiencias que hemos tenido en las diferentes empresas donde hemos participado con este tipo de procesos y está comprobado que cuando llevamos un proceso de gestión de cambio efectivo es más fácil y hasta más rápido que se logren los resultados esperados. Como aspectos positivos podemos mencionar que el cambio bien gestionado es una oportunidad para crecer y evolucionar juntos como organización y como equipo. Si quieres que tu organización crezca, definitivamente tienes que adoptar la gestión del cambio como una estrategia continua en tu empresa. Y eso implica tener un liderazgo que la soporte de manera permanente. Y como decíamos ahorita, el cambio va a doler, pero al final del día se va a notar el cambio. Y eso tiene que ver con el liderazgo. De hecho, el origen etimológico de la palabra liderar tiene que ver justo con eso, o sea, con extraer lo mejor de cada persona de tu equipo. Y en ese proceso de extracción de lo mejor de cada uno, pues hay un proceso como de poda, cuando podas un árbol, ¿verdad? Sí. Estás, entre comillas, lastimando al árbol porque lo estás podando, pero al final del día eso es para que crezca mejor, para que crezca más, etcétera. Es necesario en su proceso de desarrollo. Entonces, pasa lo mismo con los equipos de trabajo. Entonces, es una parte que a lo mejor al principio es dolorosa, es donde viene esa resistencia, esa queja, pero al final del día, pues se busca mejorar los resultados, ¿no? Correcto. Como aspecto negativo, Gus, podemos decir que la resistencia al cambio proviene del temor a lo desconocido y puede frenar definitivamente el progreso de toda iniciativa, por más benéfica, por más generadora de bienestar que pudiera parecer.
Si el temor es mayor, el miedo, Ajá. aquello que no se conoce es mayor, no va a haber poder humano que te impulse a ese mueva. cambio. Ujú. Entonces, esta parte, este aspecto se considera negativo porque si no se aborda de manera adecuada, como ya se menciona acá, pues te va a frenar, te va a mantener sumergido en el bottom, ¿verdad? En el fondo, vaya, te va a tener sumergido tanto a ti como persona o en el caso de una empresa, de una organización, te va a tener ahí en el fondo. Correcto. El segundo aspecto positivo es la comunicación abierta y constante es el puente que conecta a los empleados con la visión de la empresa. Es un factor pues vital dentro de Completamente. todas las organizaciones. Completamente. Bien sabemos que la comunicación es el medio por el cual las personas, los seres humanos, podemos conectar y como bien se menciona acá, a partir de esa conexión podemos transferirnos esa visión y de esta manera pues más fácil llevar este proceso de cambio. Así es. Y la desventaja que nos genera o el aspecto negativo de una comunicación deficiente durante este proceso, pues es que puede alimentar rumores, desinformación. Es correcto. Y afecta hasta la moral de los empleados, ¿no? Completamente, Gus. Y además porque somos buenísimos, caray, para suponer cosas, ¿no? Exactamente. Solitos. Apenas tenemos algún indicio y sobre todo mucho pues en base a nuestros paradigmas, algún indicio y ya empezamos a idear cosas y no, es que dicen y yo escuché y por ahí me dijeron y empieza el rumoreo. Es que traía cara de que... Sí. O sea, y empiezan los radiopasillos, que hijos, Exactamente. es peligrosísimo eso en las empresas porque eso te puede frenar por completo, como ya lo dijimos, cualquier iniciativa y te puede echar a perder por más buena que sea la estrategia, te la puede dejar ahí a medias. Bueno, pues como otro aspecto positivo, Gus, nos podemos plantear que la gestión del cambio exitosa se basa en líderes que inspiran, que empoderan y que guían a sus equipos hacia un siguiente nivel. Okay. Esto es indispensable, lo mencionábamos hace rato, el liderazgo siempre será necesario. Y en ese sentido, yo les puedo compartir un par de experiencias que tuvimos recientemente en empresas en donde me tocó vivirlo, ¿no? Me tocó vivir ambos aspectos, tanto la participación de un liderazgo muy efectivo y que gracias a ello se pudo lograr un proceso de cambio bastante complicado, pero que finalmente la misma gente logra reconocer, hoy en día ya después de casi un año de iniciado este proceso, logra reconocer que era necesario vivir ese cambio. En el camino pues se quedaron algunas personas que se resistieron al cambio. La parte negativa justamente de esto que mencionamos es que la falta de un liderazgo sólido puede convertir incluso los cambios más prometedores en experiencias frustrantes para los empleados. Okay. Y es justamente lo que sucedió. En este proceso de cambio, el primero que hizo el cambio de chip, el primero que hizo el cambio de paradigmas, pues fue el líder principal de la organización o la alta dirección, que es el director general. Fue el primero que decidió hacer el cambio, no fue fácil, fue un proceso de varios meses, con un proceso de coaching bastante interesante y en donde finalmente pues logró dar el paso. ¿Y qué te decía? O sea, ¿qué te decía antes y qué te dice ahora? Para más o menos medir ahí el contraste. Sí, bueno, lo que me gustaría mencionar es que en principio la decisión se dio porque casi el cliente lo obligó, ¿no? Uno de sus clientes lo obligó a que o lo haces o ya no hay negocio. Entonces, pues bueno, eso fue una de las cosas que dio pauta a que siguiéramos o a que lleváramos o arrancáramos el proceso. Ahora, una de las menciones que me hace esta persona, que ya luego si nos da permiso de usar su nombre ya lo podremos comentar, pero una de las menciones que me hace esta persona hoy en día es que pues vivía en una condición de un paradigma obsoleto. Y él lo reconoce ahorita. Dice, la verdad es que si no se hubiera dado este proceso de cambio, pues no me hubiera dado cuenta de que me estaba quedando en una condición de rezago. Y estaba llevándome entre las patitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues a mucha gente. Okay. Entonces, da el paso de hacer el cambio. Y estuvo muy padre porque finalmente hubo ese compromiso por parte de él, aun cuando estaba haciendo algo doloroso. O sea, el compromiso fue al grado de, ¿sabes qué? Hasta donde tope, caray. Y entonces empezó a notarse. La gente empezó a ver su convicción, la gente empezó a ver que realmente ya no había vuelta de hoja, ya no había para atrás. Y entonces empezó a darse una inercia hacia favor positivo, bastante
padre, bastante interesante, y eso hizo que se empezara a generar pues esa sinergia a nivel ya del equipo. Ahora, sí hubo varios, Gus, que se quedaron en el camino porque pues justamente una de estas personas, por ejemplo, todo el tiempo se mantuvo renuente. ¿Y qué faltó aquí? Faltó el liderazgo de esta persona, en principio, su autoliderazgo, para reconocer que el cambio era inminente. Sí. Y que tal vez si esta persona no estaba siendo capaz de visualizar los beneficios que iba a traer este cambio, le faltó confiar en su líder, de tal manera que pues siguiera la línea. Y fíjate, perdón que te interrumpa, no es garantía de que pudiéramos pensar, es que si la dirección general se convence, pues ya en cascada se van a convencer los demás. Y la mayoría de los casos sí. Es así, pero hay situaciones como esta que comentas, de que hay gente que por su autoliderazgo pues cae en esta situación que pues, mejor prefiere bajarse del barco. Es correcto, y eso fue lo que sucedió, porque finalmente varias personas de su equipo pues ya estaban en una situación de frustración, y en donde es que yo sí quiero, pero pues no me dejan, y es que yo sí me gustaría porque veo que todos van y pues está muy padre lo que está empezando a vivirse y todo, pero pues no, como que no puedo conflictuarme ahí con mi jefe directo. Y entonces pues esto dio pauta ahí a que pues se tomaran otras decisiones por parte de la organización por el bienestar de la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un caso ilustrativo, Gus, de que efectivamente esto que estamos platicando no es solamente teoría, o sea, se da realmente en las empresas. Y una vez que se identifica, pues lo conveniente es que se puedan establecer acciones que permitan pues que el cambio siga adelante. Muy bien. Bueno, el cuarto punto es que a través de la adaptación al cambio logramos ampliar nuestros horizontes y descubrir nuevas formas de innovar y gestionar resultados. Y la contraparte justamente es que la inercia organizacional puede llevar a la complacencia, lo que dificulta la adopción de nuevas prácticas y procesos. Entonces es más bien como promover esa cultura del cambio, ¿no? O sea, esa mente permanente de buscar la mejora continua. Sí, porque finalmente esa cultura es indispensable que exista si lo que se busca es una evolución continua, si lo que se busca es siempre estar en un siguiente nivel, pues eso no termina, Gus. Eso claro. Es precisamente mejora continua. Ahora, muy interesante el punto que menciona que si la inercia organizacional te lleva a la complacencia, sucede algo que este autor famoso, Peter Drucker, decía en su libro de liderazgo, la cultura se come a la estrategia, ¿no? Entonces, si la cultura termina siendo más fuerte, por esa inercia, por más buena que sea tu estrategia, por más prometedor que sea los cambios que estás llevando o emprendiendo, pues lo que va a pasar es que se va a venir abajo todo eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto conviene que se tenga atención en ello y se trabaje obviamente en ese sentido. Muy bien. Y el quinto aspecto es que cuando se abraza este cambio con optimismo y confianza, se abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades y logros. Y la contraparte, evidentemente, es que cuando se impulsa el cambio desde sin una estrategia más bien sólida, puede resultar en caos y confusión, afectando negativamente a la moral de la gente y con ella el resultado esperado. Incluso muchas veces hasta das pasos hacia atrás del nivel de donde estabas, ¿no? Sí, definitivamente, y eso es catastrófico, Gus, porque finalmente cuando la gente no tiene la visión de manera directa, es decir, los seguidores, por llamarlos de alguna forma, pues bueno, ya dijimos, confían en su líder, en quien sí tiene la visión. Pero ¿qué sucede cuando resulta que esa visión que te promovieron, que te transmitieron, pues no se cumple? Porque, oye, pues ya vimos que no, pues fue para peor este asunto, y entonces empiezan a darle más peso a la condición negativa, y lo que termina por suceder es que se pierde la credibilidad en el liderazgo. Exacto. Y entonces pues ya empiezan a retirar las voluntades de ese liderazgo, y entonces pues no, es lo más grave. Es lo más grave. Eso es lo más grave, exactamente. Y en la parte positiva, cuando te enfocas en un objetivo, pues algo ocurre en la mente, ¿no? Esas redes neuronales que crean ese flujo hacia encontrar la forma de adquirir ese cambio, ¿no? Claro, porque recordemos, Gus, también es otro principio en la parte de liderazgo, es que todas las personas sin excepción tenemos talento, primero. Y segundo, todas las personas, también sin excepción, en su sano juicio, claro, siempre buscaremos maneras de aportar un bien, de hacer las cosas hacia algo más grande. Es decir, quiero ser parte de algo que
que sea mayor a lo que hoy en día represento. Todos queremos ser parte del equipo ganador, claro. ¿cierto? Entonces, esta parte nos lleva en todo momento a buscar aquello que nos permita tener esa satisfacción de ser parte de algo más grande, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, que la cultura de la empresa va encaminada siempre en aquellas iniciativas que te permiten estar un paso adelante, que te permiten celebrar un éxito, que te permiten obtener un beneficio, que te generan una recompensa por el buen resultado, etcétera, etcétera. Entonces, pues te acostumbras a ello también, al grado que ya lo buscas de manera automática, buscas siempre cómo estar mejor y buscas siempre estar brincando en ese siguiente nivel. Y eso es lo que justamente el liderazgo debe de tener siempre presente y estar monitoreando en el aspecto de la cultura organizacional, para que eso sea lo que haga que la organización crezca y se mantenga en una línea de desarrollo continuo. Así es. Definitivamente, pues bastante interesante el tema el día de hoy. Es así como llegamos al final de esta emisión. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta, mientras que tenga buen fin de semana. Gracias, Gus, y gracias a nuestra audiencia, y efectivamente, pásenla bonito, disfruten su fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.